3.670.296. Esa era la población de Puerto Rico en el 2001. 21 años después y la población actual es de 2.829.812. Esto es una disminución de población de 840.484, que equivale a un 23% de disminución de población. Y actualmente hay más puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos que en el mismo Puerto Rico. Hay varias razones por las que esto está ocurriendo, desde la escasez de oportunidades de trabajo para los jóvenes, el alto nivel de desempleo, el costo y la calidad de vida, desastres naturales, depresión económica, la inmensa deuda que tiene el país, bajas tasas de natalidad y la pésima administración del gobierno. Debido a esta reducción de la población puertorriqueña y la crisis económica que hay en la isla, el gobierno decide que tienen que atraer negocios e inversionistas del extranjero a Puerto Rico. Y en el 2012 deciden crear las leyes 20 y 22, que luego en el 2019 fueron consolidadas en lo que es la Ley 60. I'm moving to Puerto Rico. Puerto Rico is very advantageous tax rates. Puerto Rico offers a multitude of lucrative tax benefits to U.S. citizens and residents. Nuestra historia comienza en el 1898, cuando los Estados Unidos obtiene control de Puerto Rico después de la guerra hispanoamericana terminara. Pero no es hasta el 1917 que nos dan la ciudadanía americana. Y 35 años después, los Estados Unidos aprueban reconocer a Puerto Rico como un territorio, el cual es un estado libre asociado. Los puertorriqueños pueden ir a la guerra de los Estados Unidos. Tenemos que seguir las leyes federales. Carecemos de representación plena en el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos solo un miembro en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que representa nuestros intereses, pero no tiene poder de voto. No podemos votar por el presidente de los Estados Unidos, pero la mayoría de los puertorriqueños no pagan impuestos federales, al menos que estén en ciertas categorías. En otras palabras, somos como ciudadanos americanos de segunda clase que vivimos en una colonia. La Ley 2022, junto a otras leyes, son consolidadas en la Ley 60 en el 2019. Aunque ambas son habladas como si fuera lo mismo, una ley creada para proporcionar ciertos beneficios a la hora de pagar impuestos para atraer a los gringos inversionistas a Puerto Rico, realmente no es así. La Ley 20 permite que corporaciones que se establezcan en Puerto Rico y exportan un servicio fuera de Puerto Rico, en lugar de pagar impuestos de hasta un 37% en los Estados Unidos, solo paguen 4% en Puerto Rico. Adicional, tiene ciertos beneficios en los dividendos. Cualquier persona puede aplicar a esta ley, inclusive nosotros los puertorriqueños. Así que la Ley 20 no es el problema. El problema es la Ley 22, porque en lugar de ser enfocada a las corporaciones, es enfocada a los inversionistas individuales y a sus ganancias de capital, que es básicamente las ganancias que obtengas de un activo, ya sea acciones, bienes raíces y en criptomonedas. Y este último es sumamente importante y lo verán más adelante en el video. El porcentaje de impuestos varía dependiendo de qué tanto tiempo tengas ese activo, ya sea si lo tienes menos de un año, podrías pagar hasta un 37%. La Ley 22 permite que estos inversionistas paguen 0% en impuestos en ganancias de capital, o sea, nada, cuando se mudan a Puerto Rico, ahorrándose millones y millones de dólares. Y a diferencia de la Ley 20, que puertorriqueños pueden aplicar a ella, la Ley 22 solo pueden aplicar personas que no hayan sido residentes de Puerto Rico en ningún momento durante el periodo de los 15 años previos de la fecha efectiva de la ley. Esto quiere decir que ningún puertorriqueño que viva en la isla pueda aplicar, y ni siquiera todos los puertorriqueños como yo que han dejado la isla desde el 2000. Claro, estos gringos inversionistas tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder aplicar a la ley. Tener su residencia principal en la isla, tienes que estar físicamente en Puerto Rico por lo menos mínimo 183 días en el año, no tener una residencia principal, un hogar fuera de Puerto Rico, y tienes que tener una conexión más cercana a Puerto Rico que cualquier otro país. Ni idea de cómo tú puedes cuantificar esto último, pero es parte de los requisitos. La pregunta es, ¿realmente estas leyes, estos incentivos, están ayudando a la economía de Puerto Rico? Según un estudio realizado en octubre del 2019, antes de la pandemia, por Estudios Técnicos Inc., sí. La Ley 22, según este estudio, ha generado 4.400 trabajos. 35% de los beneficiarios de esta ley han empezado un negocio en Puerto Rico. 141 millones en consumo de bienes y servicios en Puerto Rico. Y las inversiones en bienes raíces se estima que sea de 1.6 billones de dólares. Pero, ¿qué tan confiable es esta data? Pues yo encontré este estudio gracias al video en YouTube de Bianca, el cual voy a dejar el enlace en la descripción abajo. Y algo que ella comenta es cómo este estudio fue creado por la agencia de gobierno que incentiva esta ley. Y la información fue proveída por las personas que se benefician por esta ley. Y la data no está disponible para el público verla. Esto causó que yo prestara más atención a este estudio, y hay ciertas cosas que me hacen dudar de esta data. Primero mencionan que 4.400 trabajos fueron creados, pero aquí en paréntesis dice que puede incluir trabajos de negocios de la Ley 20. Y quiero recalcar la palabra puede, porque quiere decir que ni ellos saben si los incluye o no, porque si
si no tuviera un desglose en detalle. Puede ser que la data esté duplicada como puede que no. Después empiezo a leer cómo ellos analizaron esta data y cómo la obtuvieron. Y cuando empiezas a leer te das cuenta de cierta terminología que no me da mucha confianza. Por ejemplo, menciona que a pesar de que la data era mayormente precisa, hubo ciertas inconsistencias en la data. Por ejemplo, puede ser que sea 99% precisa, pero puede ser que sea 51% precisa. Y en ambos casos tú puedes decir que la mayoría de la data es precisa. Sin contarle que como se analizó esta data fue con Excel macro. Si tú tienes experiencia con Excel y los macros, tú sabes que la data tiene que estar ordenada en cierto orden para poder utilizar ese macro en Excel. Ya que si no está en ese orden, el macro no va a funcionar. Y debido a esto, ellos manipularon ciertos reportes manualmente para utilizar el macro de Excel. Y el reporte dice que cierta data se perdió en el proceso y que había data duplicada. Ahora, ¿qué tan confiable es esta data? Cuando tú añades el factor humano, ya que hubo mucha manipulación manual, la data no está disponible al público y lo frágil que pueden ser las fórmulas y los macros en Excel no da mucha seguridad esta data. Así que traté de buscar algún otro estudio o artículo que tuviera información actualizada. Encontré este artículo escrito hace unos meses atrás por el economista Gustavo Vélez, el cual menciona ciertos datos. Pero después de leer el artículo, descubro que los datos utilizados por este economista en este artículo del 2022 son los mismos del estudio que menciona Bianca en su video. Inclusive menciona los 4.400 trabajos, los cuales pueden estar incluidos en la ley 20. Así que esto demuestra que después del estudio del 2019 no se ha hecho ningún otro estudio o un análisis del impacto que tenga esta ley a la economía de Puerto Rico. Así que tengo que continuar utilizando este estudio como referencia, el cual tiene 3 cosas que me llaman mucho la atención. 2 de ellas las voy a mencionar ahora y la última más adelante en el video. La primera es que solo el 35% de las personas beneficiarias de la ley 22 han creado un negocio en la isla. Esto quiere decir que el 65% no ha creado un negocio, solo se están beneficiando de no pagar impuestos. Y cuando tú ves quiénes son muchas de las personas que se están beneficiando de esta ley, son inversionistas de criptomonedas. Muchos de ellos están en la isla con proyectos legítimos, pero otro fue porque invirtieron en criptomonedas y estas subieron a la luna. Que no es como que estos inversionistas son emprendedores o creadores de negocios. Y con la caída que hay en estos momentos en el mercado de las criptomonedas, muchas de las compañías más grandes en este sector están despidiendo empleados, como Coinbase, Gemini y BlockFi. Así que la pregunta es, ¿veremos algo similar con estos inversionistas que se vean forzados a despedir o cerrar negocios por esta caída? ¿Cuántos de estos negocios tuvieron que cerrar debido a la pandemia, la alta inflación o los problemas en la cadena de suministros? Mi segundo problema es que una de las cosas que este estudio menciona es el dinero que estos inversionistas han invertido en bienes raíces. Esto quiere decir que hay áreas en Puerto Rico que se han desarrollado rápidamente, en un periodo corto de tiempo. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Gentrificación. La definición de gentrificación es el desplazamiento de una población para acomodar a otra. Proviene de la palabra gentry, que es la clase alta en inglés. Este proceso suele estar marcado por precios de vivienda inflados y el desplazamiento de los residentes anteriores de un vecindario. La gentrificación aumenta el costo de vida, reemplaza a las personas que construyeron esa comunidad, causa que los ricos se hagan más ricos, mientras que los pobres más pobres. Aumenta el conflicto entre la comunidad, ya que tienes 2 grupos divididos, los ricos y los pobres. Esto es un problema que está pasando en todas partes del mundo, pero es claro que está pasando en la isla, con muchos ejemplos de comunidades que son desplazadas debido a que estos inversionistas están comprando sus hogares para convertirlos ya sea en Airbnb, hoteles o condos. Y debido a que los precios de esta área han subido tanto, son forzados a mudarse. Muchos terminan mudándose a otro pueblo que está más lejos de sus trabajos y familiares, aumentando como quiera sus gastos de vida. Pero hay quienes ven esto como la última gota en el vaso y deciden dejar a Puerto Rico y mudarse a los Estados Unidos. A pesar de que no conseguí data de la cantidad de personas que han sido desplazadas en la isla, hay decenas de artículos y hasta videos en YouTube que hablan de cómo comunidades de diferentes áreas de Puerto Rico son desplazadas, causando gentrificación. Y a pesar de que yo actualmente no resido en Puerto Rico, veo casi a diario alguna publicación en cualquiera de las redes sociales de cómo puertorriqueños estaban batallando para recuperar las playas de la isla, que muchos de estos gringos sin derechos se están apropiando de ellas. Cada día parece que estos gringos se están empujando más y más a la población puertorriqueña de Puerto Rico. Pero realmente a estos gringos, beneficiarios de la ley 22, ¿les gusta vivir en la isla o solamente es porque pueden evadir impuestos? Overrated by the elite, wealthy, coastal kid that are all my friends and I love them,
But they're like, it's the best, no taxes. But then like every day they're like, okay, I have to be on the island for another 84 days. And they can't wait to go to mainland. For that group, it's overrated. I want to see where they're living in 36 months. Hay una frase popular en los Estados Unidos que dice "Don't hate the player, hate the game". Lo que esto significa es que no odies al jugador, odia el juego. Y opino que esta frase aplica a este problema que tenemos. Te explico. Podemos apuntar el dedo, o mejor dicho, dejar miles de comentarios a estos gringos inversionistas que están viniendo a Puerto Rico simplemente para evadir impuestos, colonizar la isla y desplazar a los puertorriqueños de la isla. Pero realmente, si fueras a hacer un análisis de la raíz del problema, es la Ley 22. La Ley 22 está construida de una manera que está permitiendo que esto pase. Estos gringos solo están jugando el juego a base de las reglas que el gobierno de Puerto Rico impuso. Así que los verdaderos culpables son estos, que no han hecho las reglas del juego favorables para nosotros los puertorriqueños. Inclusive muchos de los inversionistas del mundo lo ven como una especie de fraude para evadir impuestos y que están atrayendo a las personas incorrectas. It's a common little tax evasion scam in the cryptocurrency space. It works quite well for people to figure it out. You have to stay in Puerto Rico. Y este es Charles Hoskinson, uno de los fundadores de Ethereum y el fundador de Cardano, dos de las criptomonedas más grandes a base de su evaluación del mercado. Realmente no hay data confiable actualmente que demuestre que la Ley 22 esté trayendo beneficios económicos a la isla, porque este estudio fue hecho en el 2019. Primero, no sabemos si realmente la información es precisa, objetiva y si se hizo bien este estudio. Este estudio fue realizado hace 3 años atrás, antes de la caída de las criptomonedas, antes de la inflación histórica que estamos viviendo, antes de la guerra en Ucrania, antes de los problemas de la cadena de suministros y antes que se reportara el primer caso de COVID-19. Mucho ha cambiado en los últimos 3 años, así que este estudio está obsoleto. Sus proyecciones fueron a base de un mundo que la pandemia nunca ocurrió. Necesitamos otro estudio que sea objetivo y que ambas partes estén involucradas para saber si estas leyes realmente a base de data han tenido un impacto en la economía de Puerto Rico. Porque por lo que yo veo, lo único que está causando es mover a personas de sus hogares, frustración y dividir a un país. Y esto me trae a mi tercer problema con el estudio del 2019, ya que en sí esta ley 22 se crea con el propósito de solucionar el problema de que los puertorriqueños se están yendo de la isla. Inclusive lo mencionan en este estudio del 2019, que desde el 2005 Puerto Rico está perdiendo población debido al aumento de inmigración a los Estados Unidos. Y en la cuarta línea dice que la Ley 22 se puede utilizar como incentivo para que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos vuelvan a la isla. Y más abajo vuelven a reiterar de que puertorriqueños pueden aprovechar esta ley. Pero en realidad esto no es así. Nadie que haya sido residente de Puerto Rico 15 años antes de que esta ley fuera firmada, que fue en el 2012, puede aplicar a esta ley. O sea, tienes que haberte mudado de la isla antes del 1997. Yo tenía 9 años. Hay un estudio que hizo Econometría Corp que señala que hay que hacer ciertos cambios en la ley para tener un impacto mayor en la economía en Puerto Rico, y hay que ser más estricto con las personas que cualifican a esta ley. Definitivamente esta ley hay que evaluarla, ya sea que se le haga ciertos ajustes para que los puertorriqueños se puedan beneficiar de ella, construirla de una manera que no cause gentrificación o eliminarla por completo, porque como está construida esta ley, la economía de Puerto Rico va a ser una en la cual los pocos puertorriqueños que deciden quedarse en la isla solo van a poder trabajar para el hombre blanco. Yo utilicé muchos artículos y utilicé referencias de muchos canales de YouTube, así que voy a dejar todos esos enlaces en la descripción abajo, así que verifícalos porque esos videos y esos artículos van más en detalle. También déjame saber en los comentarios abajo qué opinaste del video, qué opinas de todo esto, y si te gustó el video y si te gustaría que hiciéramos más videos como estos. Por favor, destruye el like si le encontraste valor a este video, porque así este video llega a más personas. Y nada, si te gustó este video, lo más seguro te va a gustar este otro video que nosotros hablamos de los despidos que ya empezaron en el área tecnológica, en el sector tecnológico. Si te gustó este video, te recomiendo este otro porque está cool, a mí me gusta mucho. Y eso es todo por hoy, chequeamos, hasta la próxima.